Vale, pues venga, vamos a sentarnos por favor y vamos a comenzar con el panel de economía. Lo que hemos puesto puede estar con nosotros, entonces pues voy a hacer el moderador. Y sin más, pues voy a dar la bienvenida a nuestros tres panelistas, comenzando por Román Moreno, que es profesor de Historia de la Economía en la Universidad de la UNAM, en el campus de Aragón, y que va a ser nuestro primer expositor. Entonces, pues sin más preámbulos, doy la palabra a Buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer al profesor Héctor Razol la invitación para poder estar en este evento con ustedes. Y bueno, vamos a hacer una presentación dentro de la red, dentro del Instituto Iberoamericano, y por parte del profesor Olazolo se ha coordinado una red de investigación sobre la perspectiva epistemológica iberoamericana sobre la justicia. Entonces nosotros somos parte del grupo de investigación de justicia y sistemas económicos. Entonces vamos a hacer ahí algunas cuestiones, unos planteamientos sobre algunos temas sobre América Latina. Entonces, bueno, a mí me toca la parte de dar un contexto sobre lo que ocurre en México. La ponencia se llama Desigualdad, Marginación y Violencia en México, con análisis desde el enfoque de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales. La construcción de un mito. ¿Qué mito es el que se ha construido, se construyó durante el siglo XX? Se construyó el mito sobre el crecimiento económico. La teoría económica dominante planteó, sobre todo por la versión convencional, que va a irradiar las facultades de economía de toda América Latina, impulsada desde la perspectiva anglosajona de Estados Unidos, planteó la idea del crecimiento económico. Entonces, el crecimiento económico se consideraba como esta cuestión del incremento de los ingresos corrientes. Y en ese sentido, bueno, nuestro país es un buen alumno de las enseñanzas que aprendieron los doctores en economía, los money doctors, en las universidades americanas, y que después van a nuestros países y llevan las ideas de Estados Unidos y llevan el planteamiento de esas políticas económicas. Bueno, han sido buenos alumnos. Del 90, pongo los 90 como fecha emblemática del modelo neoliberal en nuestro país, con Carlos Salinas de Gortari. Al 2012, el incremento del ingreso per cápita, pues ustedes pueden ver ahí la tendencia es ascendente. Entonces, para el 2012 tenemos un ingreso corriente per cápita de 3.164 pesos mexicanos, equivalentes a 153.15 euros al tipo de cambio del día de ayer, peso-euro. Eso significaría que el discurso que se ha hecho es que México se ha insertado bien a la modernidad, se ha insertado bien a la globalización desde América Latina, y entonces pues las autoridades de la política económica en nuestro país afirman que han logrado disminuir la brecha de la desigualdad, que a partir de la década de los 80, con la década perdida, pues se incrementó sobre todo el tema de la pobreza. Entonces ellos afirman que a partir de las reformas estructurales que se promovieron, lo que ha ocurrido es que se ha logrado disminuir esa brecha de desigualdad. Lo que tienen ahí es el gráfico del coeficiente de Gini. Recordemos que entre menor sea el porcentaje de Gini, en una escala de 0 a 1, pues significa mayor igualdad, y entre más cercano a 1, bueno, significa mayor desigualdad. Podemos observar que del 92 hacia el 2014 hay una tendencia descendente en esa cuestión del coeficiente de Gini. Entonces eso nos debería pensar que México va por buen camino, que ha hecho las cosas bien, que tiene un modelo adecuado, moderno, que se ha insertado bien en la globalización. Sin embargo, las cosas son diferentes.
¿Para quién ha sido el beneficio de todo esto? Que esa es la ocasión del debate sobre la teoría del crecimiento económico del siglo XX y que tenemos que replantear en el siglo XXI. Si el siglo XX fue el tema de la producción, tenemos que volver a los parámetros de la economía política clásica que hablaban de la distribución. Y si lo vemos por distribución, observamos que en nuestro país la tajada de todo este crecimiento económico, si lo vemos por factores de la producción, capital-trabajo, se la lleva el capital. El capital es el que tiene el mayor porcentaje de los ingresos corrientes como porcentaje del PIB, y eso lo pueden observar ahí en el mismo periodo, 92-2014. La línea roja es el porcentaje que le corresponde al factor capital, la línea azul es el porcentaje que le corresponde al factor trabajo. Eso nos indica que entonces ese crecimiento no es igual para todos y que las medidas per cápita impulsadas por el Banco Mundial y otras instituciones internacionales no son las adecuadas para poder medir el tema de la distribución del ingreso. Tenemos ahí, ¿qué pasa con los trabajadores? Observen que esta cuestión de lo que ha significado el crecimiento económico del país ha sido, nuevamente, como en otros casos en América Latina, ha sido a partir de la cuestión de cargar todos los efectos sobre el factor trabajo. Es decir, se ha dado una desigualdad. Si lo queremos ver desde factores, pueden observar ahí la tendencia del porcentaje que le corresponde al factor trabajo y vean cómo del 92 a 2014 el porcentaje de Producto Interno Bruto que le corresponde a la clase trabajadora o al grupo de trabajadores de México se ha visto disminuido, tiene una tendencia descendente. ¿Qué ha significado eso? Eso ha significado lo siguiente: una profunda desigualdad en nuestro país, en la cual tenemos a 4 multimillonarios. Uno de ellos es Carlos Slim, junto con otros 3 que poseen las telecomunicaciones, que poseen los esquemas de la producción, que poseen prácticamente todo. Todo lo que se mueve en México pasa por las empresas de esos tipos. Y entonces la fortuna o la riqueza de esos 4 tipos sería capaz de contratar a 3 millones de trabajadores mexicanos. Y aún contratando a esos 3 millones de trabajadores mexicanos con un salario mínimo, no se les retiraría ni un ápice de su riqueza. Es decir, su riqueza se mantendría constante y podrían aún contratar a esos 3 millones de trabajadores. El nivel de desempleo en nuestro país se requiere generar, para mantener a la PEA que se va incorporando, se tiene que generar un promedio de 1 millón de empleos al año. Con la riqueza de esos tipos se superaría eso. Entonces tenemos un crecimiento económico que es excluyente. Ahí hay un gráfico en el cual es el ingreso corriente de México analizado por deciles. Son 10 grupos de ingreso corriente. Pueden observar el decil 1. La mayor parte, el grueso de los mexicanos se encuentra entre el decil 1 y el decil 4. Vean el porcentaje de ingreso corriente que acumulan y vean lo que acumulan los multimillonarios, que es el 10. Ellos son los que acumulan la mayor parte del ingreso corriente en nuestro país. Ese es un esquema, bueno, por entidades federativas. Nuestro país es una república federal, tiene 32 estados. Entonces, la línea en rojo es el ingreso corriente medio. Observamos que en el Distrito Federal, que es la capital, está por encima del ingreso medio, pero observamos la situación que pasa en el sur de nuestro país. Es decir, si lo vemos a nivel territorial, observamos que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que es donde se concentra la población indígena de nuestro país, ni siquiera alcanzan el ingreso corriente promedio, están por debajo de esa línea. Entonces, bueno, tenemos ahí una situación también de que la desigualdad se puede ver expresada en las desigualdades territoriales. ¿A qué nos lleva este punto? Pues nos lleva al planteamiento del debate que hay en la economía a partir de la escuela de la distribución, que bueno, el texto ahora que está circulando, que es el más emblemático, es el bestseller de Thomas Piketty. Piketty entonces tiene ese texto de Capital en el siglo XXI, el cual plantea que la economía tiene que volver al tema de la distribución. Es decir, el mundo produce y produce muchísimo, pero el problema es cómo se distribuye. Y si no se distribuye de manera adecuada, entonces estamos violentando derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Es decir,
podemos hacer un análisis del ingreso, como lo observamos. Nuestro país ha hecho bien la tarea, pero nuestro país no ha hecho bien la tarea, y eso otros países latinoamericanos están en la misma circunstancia, no han hecho bien la tarea en materia de las capacidades, y eso ha generado carencias. ¿Qué tipo de carencias? Rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la alimentación, falta de acceso a la calidad de espacios de la vivienda y falta de acceso a los servicios básicos de la vivienda. Y vean cómo son cuestiones básicas. Ni siquiera planteamos ya cosas que tengan que ver con infraestructura, como esta cuestión de que haya Wi-Fi gratuito para todas las personas, etc. Esa es una radiografía del país. Al 2012, en México había el 45.5% de la población de nuestro país, es una población de 117 millones de habitantes. El 45.7% se encuentra en una situación de pobreza. ¿Qué es pobreza? La pobreza está definida por una ley en México, que es la ley de desarrollo social, e indica que es pobre aquel que entonces no tiene la capacidad de comprar una canasta básica alimentaria y por lo menos tiene una carencia social. Entonces, en nuestro país hay 45.5% de habitantes que no tienen el ingreso para comprar una canasta básica alimentaria y que se encuentran por lo menos con una carencia de las que mencioné hace un momento. Eso significa que en nuestro país hay 53.3 millones de personas en situación de pobreza. Indicadores de rezago social. En nuestro país hay 19.2% de personas con rezago educativo, es decir, que no han completado la educación básica. En nuestro país existe 21.5% de habitantes, es decir, 25.3 millones de personas que tienen carencia por acceso a los servicios de salud. 71.8 millones de personas tienen carencia por acceso a la seguridad social. Eso es brutal. 15.9 millones de personas tienen carencia por calidad y espacios en la vivienda. 24.9 millones de personas tienen carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda: agua, drenaje, etcétera, electricidad. 27.4 millones de personas tienen carencia por acceso a la alimentación, es decir, en nuestro país hay 27.4 millones de personas que tienen hambre. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Desigualdad, marginación y violencia. ¿Qué podemos decir? El modelo económico impuesto por un sector privilegiado, por una élite, que entonces es la que gobierna nuestro país en materia económica y política, ha generado los siguientes problemas. Ha vulnerado la dignidad de las personas, limitando sus derechos y sus libertades fundamentales, impidiendo la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitando su plena integración social. Entonces esto ha sido el caldo de cultivo para que nuestro país se encuentre ahora en un contexto de violencia por el incremento del narcotráfico, por el incremento de las actividades delictivas. Lo que ustedes pueden notar ahí es, bueno, la línea azul, si se alcanza a ver un poco, es como en nuestro país ha incrementado la tasa de homicidios. La gente entonces, al ver que hay poca capacidad para poder tener una vida digna, entonces eso ha significado que incluso las tasas de homicidios se incrementen, y sobre todo los homicidios que tienen que ver con actividades delictivas, fundamentalmente el narcotráfico. Hay un dato que por un estudio que se hizo en México, que por actividades de narcotráfico hay un aumento de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues ese es un poco el panorama de nuestro país. Es un país que entonces, ante este modelo que ha promovido una élite, esta situación es de que la gente lo que ha buscado pues tiene que buscar una manera de sobrevivir, y muchas veces la forma en que sobrevive es vincularse a actividades delictivas como el narcotráfico. Entonces eso ha significado que nuestro país está envuelto en un conjunto de problemas. Tenemos una élite que no escucha, que es autoritaria y que entonces ni siquiera pone atención a sus jóvenes. Y el caso emblemático son los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esos estudiantes reclamaban que no cerraran su escuela, una escuela que es rural, y entonces el Estado, ante esta cuestión de los jóvenes, pues el Estado lo que hace es reprimir. El Estado asesina a estudiantes, el Estado desaparece personas. En nuestro país no se dice, pero hay una guerra civil, y esa guerra civil han querido enmarcar en el contexto de una guerra contra el narcotráfico, pero esa guerra la ha provocado toda esta élite que ha concentrado el ingreso. Entonces lo que tenemos es esta cuestión. Esa foto la tomé en una marcha para conmemorar los 43. Cada 26
de mes se hace una marcha y está a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de México. Entonces lo que pedimos en México es justicia. Y entonces está también la parte de la resistencia. La otra foto es una foto de las comunidades zapatistas de resistencia. Entonces los zapatistas han mostrado otra forma de hacer las cosas. Entonces digo, no es esta cuestión de que sea la única posibilidad de los zapatistas, pero es otra forma de que entonces la justicia no solamente se tiene que exigir, la justicia también se tiene que construir a partir de un planteamiento de la colectividad. Entonces es esa cuestión, porque vivos lo llevaron, vivos los queremos. Gracias. Entonces vamos a pasar, además muchas gracias por ajustarte al tiempo, de manera que podamos tener luego un turno de preguntas, ¿verdad?, sobre las diferentes cuestiones que se van a plantear, en particular la situación económica que han estado mostrando en las primeras diapositivas. El siguiente panelista va a ser Pascual Gerardo García Macías, que él es profesor en la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿verdad?, y nos va a hablar sobre el buen vivir como proyecto alternativo de desarrollo y en busca de una justicia social. ¿Pascual? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias al doctor Lassoy por la invitación. Gracias a todos. En concordancia con lo que habían charlado la vez anterior Jorge sobre el cambio climático y sobre la pregunta en la que cerró sobre qué alternativas tenemos del desarrollo, dividiré mi presentación en dos cuestiones. La primera, creo que debemos de desmontar los conceptos que tenemos de crecimiento y de desarrollo, y después plantearé una alternativa, una unidad de análisis de la que podemos partir. Primero quiero iniciar con una culpa como economista, una culpa de los economistas, porque nos hemos enfocado en el crecimiento como unidad de bienestar y como panacea al desarrollo, pero hemos olvidado que el crecimiento también es simplemente producción, es acumulación de capital. Esta acumulación de capital, hemos olvidado también que el capital no es un bien, es una relación social que está mediada por explotación, reificación, cosificación. Hemos olvidado que también este crecimiento y estos números cuantitativos implican también el crecimiento armamentístico. Aquí vemos unos datos del Space Defense Index, lo pueden revisar en internet, que es el índice del mercado de producción de armamentos, de aviones, misiles, etcétera, lo pueden revisar en internet. Desde el 2001 al 2015, el índice ha aumentado 15%, y las empresas productoras de este tipo de mercancía cotizan en la bolsa de valores y provocan crecimiento, y provocan un crecimiento en el PIB. Pero estamos olvidando qué tipo de crecimiento queremos, qué percibimos por desarrollo, y debemos de cambiar los paradigmas de los orígenes del desarrollo. Hemos olvidado que la palabra desarrollo comienza en 1949 bajo el discurso de Truman. La mayoría de los países sudamericanos o subdesarrollados no sabíamos que éramos subdesarrollados hasta que después del discurso de Truman hay un parteaguas entre los países desarrollados y subdesarrollados. Nos vendieron la idea del progreso a base de un crecimiento sostenido, de un crecimiento que llevará al desarrollo. Pero es una contradicción, porque este crecimiento y este desarrollo tiene un trasfondo muy colonial, de dominante a dominado. Todos los países en América Latina hemos sido los que hemos sufrido todo este extractivismo, tanto de minería, bienes naturales, etc. Pero hemos llegado a un desarrollo o a un mal desarrollo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un desarrollo o un postdesarrollo? Yo plantearé una idea que es el postdesarrollo. Sin embargo, hay un investigador valenciano que se llama Tortosa, que él habla que hemos llegado a un mal desarrollo. Es decir, en la búsqueda de este crecimiento perpetuo, también dice que solo es de tontos y de economistas pensar que el crecimiento puede ser continuo en
en un planeta que tenemos materias finitas, hemos llegado a un mal desarrollo. ¿Por qué? Porque la búsqueda de un crecimiento sostenido se ha explotado a la gente, se han ampliado las horas de jornada laboral. Es un proyecto que plantea una maximización de beneficios, una reducción de costos y una acumulación de capital. Esto nos ha traído también a un aumento de las desigualdades sociales. Entonces, más que desarrollo, muchos países han caído en este mal desarrollo. Países del primer mundo también se han dado cuenta que el crecimiento sostenido también les ha llevado a un mal desarrollo, un aumento de la desigualdad de las clases sociales, pero una acumulación en pocas manos. Lo que voy a plantear ahora es un proyecto de posdesarrollo o de economía comunitaria. Bueno, el suma causal y sus orígenes, por allí escuché que alguien de Ecuador ya lo conocerá mejor que yo. Lo que voy a plantear viene desde la economía comunitaria, desde una perspectiva filosófica y comunidad de análisis, no como un proyecto de desarrollo. El suma causal también tiene sus orígenes en Sudamérica, en la región de los dominados, en la región de los explotados, donde el extractivismo ha sido pues el pan de cada día. El mapa que estamos viendo aquí es un proyecto que tiene la Universidad de Barcelona con el doctor Martínez Xavier, en la que es el mapa de la justicia global del medio ambiente. En color amarillo o en color naranja tenemos todos los conflictos medioambientales que han sido generados a causa de la minería. En color negro tenemos los relacionados con el petróleo, con azul, los del agua, etc. Les recomiendo que también visiten la página, pueden desglosarlo por países. Entonces, la visión del suma causal o suma tamaño en Bolivia proviene de los aymaras, proviene de una visión de los dominados, de los que siempre han sido explotados, donde lo que ellos plantean más que nada es también para qué producir, no tener una relación siempre de progreso, sino que también cíclica y vivir bien con menos. El siguiente mapa ya se ha enfocado simplemente a conflictos extractivistas relacionados con la minería, en la misma región de la región andina y parte de Sudamérica. Como pueden ver, también causa un poco de extrañeza en la región de la Amazonía, en Brasil. Parece que no hay conflictos, claro que hay conflictos, pero es muy difícil determinar qué tipo de conflictos hay por la sensibilidad. Bueno, ¿qué es lo que plantea el suma causal desde la periferia social? Como ya les comenté, es una visión de los marginados, de los dominados, y básicamente lo que exige es una convivencia armoniosa con la naturaleza. Hemos olvidado que somos parte de la naturaleza. No ser tan simplistas, sino verlo como un bienestar de la forma occidental, un respeto hacia la naturaleza. Sobre todo también esto tiene que ver con lo que plantea Serge Latouche y Georgescu, que es priorizar el valor de uso y no el de cambio, y también desmercantilizar el conocimiento, la tierra, el trabajo. El suma causal va un poco más allá de esta filosofía de la economía comunitaria. ¿Por qué? Porque el socialismo planteaba en el centro, ponía en el centro a la sociedad, ponía el proletariado como fuente de cambio, como agente de cambio. El capitalismo, en cambio, pone en el centro la propiedad privada y la capital. Sin embargo, aquí en el suma causal, lo que se pone en el centro es la naturaleza, el bienestar, el vivir con menos, pero vivir bien. Aquí lo que tengo que hacer también hincapié no estoy haciendo una apología una apología a la indigenización, ¿no? Debemos de tomar lo mejor de la tecnología, debemos de tomar lo mejor de los conocimientos, pero también con un respeto a la naturaleza, poner la naturaleza en el centro y tener una perspectiva biocéntrica. Es una propuesta en constante construcción. Sin embargo, aquí lo complicado es cómo aterrizar este pensamiento filosófico, esta unidad de análisis, y convertirla en proyecto de desarrollo. Creo que esa es la clave, ese es el gran paso que se tendría que dar para que este tipo de propuestas tengan efecto. También cuestionar el concepto de bienestar occidental, el bienestar que exigen los pueblos aymaras, que exigen las personas en Chiapas, es diferente al bienestar occidental que exigen en Ámsterdam, en París, etc. Es una propuesta desde abajo y desde la izquierda y de constante lucha. También es un modelo que pone a debate y pone en jaque no solo el modelo actual, sino la civilización. Lo estábamos escuchando hoy en día con Jorge. El calentamiento global es inminente. Si no cambiamos ahora y no cambiamos de paradigmas, vamos a estar en un gran problema. Esto tiene, lo acabo de mencionar, gran concordancia con el pensamiento decrecionista desarrollado en Francia, José Latouche, Georgescu, y también el decrecimiento español desarrollado por Martínez Xavier. Ahora bien, aquí tenemos tres opciones. La primera es reparar, ampliar, pero sin modificar la naturaleza intrínseca del capitalismo, sin replantearnos lo que es el desarrollo. Creo que tendremos de desaprender lo que nos han enseñado sobre desarrollo y progreso
y sería más de lo mismo. La segunda opción es negar el desarrollo, cambiar el paradigma, desaprender, abandonar este proyecto que tenemos actualmente de capitalismo y emprender uno nuevo. Pero para eso costará décadas. Tenemos que hacer un cambio de pensamiento total. La tercera sería reformar y reorientar el concepto del desarrollo, sin embargo, manteniéndolo dentro de los límites del mercado. Estas son las tres opciones que creo que tenemos hoy en día. La economía comunitaria aboga por estos 9 puntos: relacionalidad con la naturaleza, solidaridad y no competencia, reciprocidad y no ganancias, una profunda transformación y una armonía entre la naturaleza y el hombre, también autosuficiencia y autogestión de las comunidades o de las regiones. Ya casi para concluir, 2 conclusiones. Creo que el primer paso es priorizar el valor de uso sobre el valor de cambio. 2, creo que es necesaria una transformación profunda y abordada desde la base, y también reconceptualizar el capitalismo y el desarrollo. Creo que el cambio va más allá de cuestiones económicas, y también debemos de romper con esa dualidad de naturaleza-hombre. Debemos de tener conciencia de que el hombre es parte de la naturaleza. ¿Cuál es la salida? Esta es una cinta de graffiti de París en 1968, donde se exigía: sean realistas, pidan lo imposible. Esta es una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta porque creo que mínimo la economía comunitaria, suma causal, Bangladesh, la India, creo que mínimo es un pequeño lindero, un pequeño luz que podemos decir, bueno, queremos ir hacia allá. Creo que la mayoría de los economistas, cuando hemos planteado algunas alternativas, no sabemos a dónde queremos ir. Y esto se refleja en la clase. Podría ser que se camino de los años para salir. Esto depende de gran parte a sitio que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces tampoco me importa mucho el camino que tomes. Lo que quiero hacer con esto es replantear y decir que hay alternativas, que mínimo hay proyectos que pueden ser viables. Termino con esta frase de Anester Ceseña: creo que dentro del capitalismo no hay solución para la vida. Creo que es momento de inventar, es momento de ser libres, es momento de intentar cuestiones nuevas, de replantear lo que queremos y priorizar el valor de uso sobre el de cambio. Bueno, sin más por el momento. Gracias. Muchas gracias, Pascual, por la excelente, clara y concisa presentación. En 15 minutos se puede decir todo lo que es necesario escuchar. Después tendremos 45 para poder conocer un poquito más de los modelos que habéis planteado. Excelente, muchas gracias. Y ahora vamos a introducir al señor Hernando Rojas Ariza, profesor que viene de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en Colombia, y que nos habla sobre la justicia internacional, el diálogo de la paz en Colombia, 2 puntos: la necesidad de un modelo económico alternativo desde la decolonialidad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por este escenario tan acorde a las misiones de cambio social y cultural necesarias en el otro lado del charco, como decimos en Colombia. Voy a comenzar con algo que genera un poco de terror, pero que sucede en este momento en Colombia. El primer día, Willington, indígena de 26 años, cayó de un viaducto cuando trató de esquivar una tanqueta del SMAT, de la policía. 2 de junio 2016, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz, también indígenas, murieron por heridas de bala en enfrentamiento con el SMAT, Cauca. Esta información podría resultar un poco desorientante ante el oído, digamos, de una sociedad que no está acostumbrada o es un poco ajena a este tipo de actos. Pero en Colombia es algo tan usual que inclusive se ha caído en total impunidad. He llamado esta presentación así: Justicia Internacional y Diálogos de Paz en Colombia, la necesidad de un modelo económico alternativo desde la decolonialidad. Para poner en contexto, decolonialidad es un poco lo que la anterior presentación trató de
de hablarse y es el concepto de reconstrucción. En ese sentido voy a hablar de tres momentos. El primer momento será nuestro contexto de diálogo de paz en Colombia, un segundo que tratará de ver acerca qué significa hacer justicia económica, de construcción del desarrollo, también de la guerra, y un tercer momento, alternativas frente al modelo de libre mercado, aportes desde Colombia. Este primer momento, contexto de diálogo de paz, es quizás álgido en tanto que viene de una guerra que está viviéndose en este país, en el país cafetero, de un poco más de 50 años. Y es una guerra patrocinada no solo por una ideología de izquierda extrema, sino también por una serie de actores que en esa amalgama no se sabe cuál es peor. Voy a hablar entonces de violencia, conflicto y guerra, algunas observaciones teóricas muy rápidamente para no caer más allá del tiempo. Violencia, conflicto y guerra son tres conceptos distintos. La violencia no es meramente una cuestión natural o no es meramente una cuestión cultural, tiene que ver con un paradigma sobre la modernidad. Hay dos autores que llaman la atención sobre esto. El primero es Galtung con la violencia estructural y el segundo tiene que ver con Slavoj Žižek, violencia sistémica. No voy a entrar en profundidad en esto, pero básicamente el acercamiento entre estos dos conceptos, sistémica y estructural, tiene que ver con el acto histórico largo, sobre todo en términos del sistema, ¿no? El sistema o bien capitalista o bien comunista. ¿Y qué significa eso? Significa que si la violencia está implícita en un sistema, la pregunta es qué papel juega el conflicto. Y a lo que se puede llegar es necesario el conflicto, es necesaria la tensión y la distensión entre ambos, digamos, distintos. Y en ese sentido, la pregunta que inmediatamente uno puede hacerse es la siguiente: ¿y qué relación tiene con la guerra? ¿Puede entenderse el conflicto como guerra? Y lo que uno puede decir a continuación es: la guerra es el punto extremo del conflicto, cuando no se está en la capacidad de diálogo racional, cuando no se tienen los elementos razonables, no solamente racionales, entonces se puede hablar de una guerra, es decir, el adversario se elimina sin escuchar. Y en esa perspectiva, la paz no es ausencia de conflicto, es todo lo contrario, la paz está cimentada por el conflicto, es necesario que exista conflicto precisamente para que se pueda dar paso a la paz. Pero hablar de paz en Colombia no es una cuestión meramente del discurso hegemónico de Estado, sino que es necesario, volvemos a la conexión con los desde abajo, como dicen algunos, abajo y a la izquierda, pero también abajo y al centro, pero también abajo y a la derecha, y eso significa la sociedad y a pie, el hombre que camina. Y en esa perspectiva podemos entonces entender que el conflicto armado colombiano tiene que ver con las víctimas, y las víctimas en Colombia es una completa tragedia, porque estamos hablando de 8 millones de personas que han padecido la guerra. Ojo, oficialmente, es decir, es la cifra del Estado. Y de esos 8 millones de personas, alrededor de 7.3 millones en condiciones de desplazados forzados o desplazamiento forzado. Eso, para tristeza nuestra, en Colombia significa ocupar el primer puesto a nivel mundial. Rápidamente voy a pasar al segundo punto. Tiene que ver con la justicia económica. Hemos tratado de coincidir en este aspecto con las dos presentaciones anteriores. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente la reconstrucción del desarrollo significa también, para el caso colombiano, de construir la guerra. En otras palabras, no confundir la guerra con el conflicto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, que efectivamente los cambios de modelo, pasando un modelo de estado de bienestar antes de la caída del muro de Berlín, con esta promoción del estado keynesiano que aplicó para México, para Ecuador y para los demás países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, bueno, es un modelo que también produjo pobres. Pero hay una gran, digamos, diferencia, es que el modelo
de libre mercado lo hizo aún más. Y la profundización del modelo de libre mercado es una profundización que efectivamente expropia al individuo no solo de sus condiciones materiales, sino de su mismo sentido de existencia. Y en esa perspectiva podemos hablar, ya se comentó, que se trata no solo de los derechos sociales, económicos, y culturales, sino que también eso se traduce en una noción de injusticia económica. Lo que ha habido en esa versión de modelo de ideología llamada así neoliberal es una profundización de esas desigualdades. Pasa en México, pasa en Ecuador, pasa en Colombia. Es un problema exclusivamente de distribución de la riqueza, como se ha hecho creer. Pues bien, ajustándome un poco a la cuestión del tiempo, voy a pasar al tercer punto, y es el punto que tiene que ver con las alternativas frente al modelo de libre mercado, las Cortes de Colombia. A ver, cuando en Colombia se habla de violencia, esto crea una serie de incomodidad entre los mismos colombianos, genera una serie de malestar colectivo, en el sentido en que se cree, no, pero es que nosotros no somos solo narcotráfico, no solo somos aquí y allá disparando, guerrilla, no somos solo tal cosa, y efectivamente no solo somos eso. Pero hay algo que hay que reconocer, y es que ese tipo de cuestiones, para no tener esa etiqueta tan digamos, que genera tanto malestar, pues efectivamente hay que reconocer el otro lado, o si se quiere, a los de abajo. Y los de abajo son precisamente los que están en este momento en una lucha, digamos, en una reivindicación de esa injusticia económica que se da en la distribución de la tierra. Es decir, el problema colombiano, su origen está justamente en el sector, digamos así, agrícola, en el sector, se llamaría así desde la economía, pero es todo un problema agrario, es una distribución, es un problema de distribución de tierras. Y en esa perspectiva, pues bueno, del otro lado, digo yo, existen por lo menos cuatro ejemplos, 4 casos concretos de organización social que se están dando, pero que no se muestran en los medios. Y esos 4 son los siguientes. Existe el concepto de reservas campesinas, pero no solo el concepto, es el hecho de reunir personas que han trabajado, labrado el campo y además de eso han padecido la guerra en el campo, y que, a diferencia de cualquier persona en Colombia que vive en la ciudad, decidieron organizarse en términos de paz, en términos armados, que quede claro, en términos de comunidad. Estas reservas campesinas aplican para el Catatumbo, que es una zona al noroeste colombiano, aplica también para una zona altamente conflictiva históricamente, que es en Antioquia, para el noreste antioqueño. Y bueno, vamos entonces para un segundo caso concreto, aporte, lo he llamado de esa forma, que son los palenques. Aplica para el Pacífico colombiano y tiene que ver con el legado afro. Los palenques es una forma de organización política y también económica que tiene que ver con la tierra. Ellos no hablan, por ejemplo, de la tierra en el sentido, digamos así, económico, sino en el sentido de lo que representa en términos culturales. Son sus raíces. Entonces tienen, por ejemplo, en esa zona del Pacífico, sus viviendas sobre el agua. Y el agua, entonces, pareciera flotar las casas, pero realmente lo que hay allí es todo, en lugar de tener pavimento o asfalto, tienen entonces ríos a su alrededor. Es una cosa muy bella. Hay otro que es la comunidad de paz, que tiene que ver con San José de Apartadó, que es el caso emblemático en Colombia, también en Antioquia, y que a partir de todo este problema de las masacres que se perpetraron en este lugar, tanto masacres, digamos, hechas por paramilitares, por la misma guerrilla de la FARC y por los mismos militares, bueno, ellos decidieron también tomar
voz y decir no más y crearon esta comunidad de paz llamada así San José Apartador. Por último, resguardos indígenas, que es el suroccidente colombiano y con lo cual comencé la presentación. Rápidamente, para no pasarme, entonces voy a las conclusiones. La paz es un proceso, primero, la paz es un proceso social vitalizante y es un resultado de las tensiones y distensiones de conflicto. La segunda, la paz como proceso de deconstrucción del desarrollo y por tanto la guerra implica justicia económica. Mejor dicho, no puede haber paz sin esa condición necesaria de justicia económica. La tercera tiene que ver con la justicia económica como aporte importante para el entendimiento de la justicia internacional. Las víctimas en contexto de guerra son a su vez víctimas de un modelo económico y en este caso víctimas del modelo económico monetarista o si se quiere en su versión ideológica neoliberal. Una cuarta tiene que ver con la construcción de un modelo económico alternativo que nace desde abajo, desde los procesos sociales, pero sobre todo vitales. Es el tú a tú, no es el individuo con los ideales del Estado que llegaron y fracasaron en el siglo XX, sino que es el tú a tú en la cotidianidad, en la comunidad, como ya les acabé de mencionar estos 4 casos. El siguiente tiene que ver con la decolonialidad, en el sentido en que comienza con la reinterpretación del individuo en relación a la sociedad y sus grandes ideales. Ahora se trata de forjar comunidad, un poco para matizar esta última parte. Y finalmente, el caso de Colombia, como diría Arturo Escobar, una minga para el desarrollo, un modelo fundamentado en el buen vivir, es decir, en el summa kawai. Es un poco la propuesta, es un poco la apuesta, diría yo, que se está haciendo desde Ecuador, que gracias también a los referentes en Chiapas con los zapatistas, por ejemplo, en su momento, y también en Bolivia, que se está dando con Evo Morales, etcétera, sin caer en la cuestión indigenista, ¿cierto?, etnocéntrica, pero sí en la cuestión de ver efectivamente los grandes aportes que se están dando y que están rompiendo con el paradigma dominante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. De verdad que yo os agradezco a los tres por haber sido precisos, concisos y haber planteado una serie de cuestiones que seguramente nos van a llevar a un debate muy enriquecedor, que es el que vamos a tener a partir de este momento. Es interesante ver una cosa, es que por fin estamos empezando a hablar del ciudadano medio. Ya empezamos a tener estadísticas, ¿verdad? Pero no hace falta comenzar a hablar del ciudadano medio colombiano, el ciudadano medio mexicano, el ciudadano medio ecuatoriano. En la clínica jurídica este año estudiamos el ciudadano medio del Reino Unido. Se pasa toda su vida tratando de no caer en la pobreza. ¿Os acordáis? Os quedasteis de piedra cuando vimos los datos. 16% en situación de pobreza, 35% se pasa la vida tratando de no caer en la pobreza. Si sumamos 16 más 35, nos sale 51. Más de la mitad. Por tanto, el ciudadano medio del Reino Unido se pasa la vida tratando de no ser pobre. Y es sobre estos términos en los que yo creo que ahora podemos abrir el debate sobre las diferentes posibilidades que se plantean y teniendo también en cuenta una cosa interesante. Planteábamos el tema de los minerales fósiles, ¿verdad? Y de que estamos ya llegando a una vía en la que la vida de los minerales fósiles nos lleva a un callejón sin salida. Bueno, pues parece que podemos hacer una analogía, porque la vida del capitalismo neoliberal nos lleva a un callejón sin salida. El problema es que ¿cómo salimos de ese callejón sin salida? Porque ¿cómo salimos de los minerales fósiles? Con energías renovables, ¿cuál? Entonces aquí se planteaba qué vía tenemos para salir desde el punto de vista económico, ¿verdad?, análogamente al energético, de este callejón sin salida en el que nos hemos embarcado. Y que nos está dando estos resultados. Y lo dicen, no lo dicen los tres compañeros que hemos tenido aquí, pero lo dicen los economistas de primer nivel hoy en día. Esto es voz pública. Por primera vez, la desigualdad generada en los últimos 200 años constantemente y crecientemente es un factor que hoy en día los economistas sí tienen en cuenta desde hace unos poquitos años en los estudios y en los modelos económicos. Desde ya el año 2012 en particular.
durante mucho tiempo se ha externalizado. Por tanto, lo que aquí se nos ha planteado no es una sorpresa. A nadie le puede parecer una sorpresa, es voz pública. Y es voz pública los debates que tenemos, no solamente en América Latina, sino que tenemos en Europa Occidental, que tenemos en Estados Unidos. Entonces, dicho esto, y con las breves, concisas y claras presentaciones que hemos tenido, abro el debate para ver cuáles son vuestras opiniones. Venga, adelante. Sí, yo tengo una pregunta para